Saludos a todos, soy Aaron Martínez, estoy muy contento en recibirlos este día, entonces comenzamos lo que espero sea una nutrida serie de videos en los cuales les voy a comentar pues, una serie de obras que he usado a lo largo de los años para mis estudios. Entonces, en este aspecto, esta serie estará dedicada a los libros que tienen que ver con los estudios bíblicos, sobre todo con los estudios judaicos que incluyen precisamente el estudio de la Biblia, del Talmud, de la Cábala. Entonces, los textos que a lo largo del tiempo me han servido para construir mi pensamiento, para construir mi educación y que les vengo a presentar precisamente con algunas observaciones, ¿no? De lo que he ido aprendiendo con ellos a lo largo de la vida y sugerencias de cómo los pueden usar, cómo los pueden explotar para sacar el máximo provecho de ellos, ¿no? Entonces el día de hoy les traigo dos ediciones del Tanaj. Bueno, de hecho son la misma edición del Tanaj, solamente que en dos formatos diferentes. Entonces la edición del Tanaj Koren la tenemos, podríamos decirlo, para el uso de la casa, para el uso diario y la versión del estudiante. Entonces, básicamente tenemos los dos textos, pero con formatos diferentes. Uno que es más transportable, que puede caber fácilmente en la mochila, incluso en el bolso, en el caso de las mujeres, o en a veces los pequeños maleteros que llevamos los hombres. Entonces, es un texto pensado precisamente para que los estudiantes lo puedan traer de aquí para allá. Básicamente podemos decir que tenemos dos versiones de bolsillo, pero hay una para un bolsillo un poco más pequeño. Entonces, bueno, primero explicar qué es el Tanaj, ¿no? Entonces, el Tanaj es la versión de las Sagradas Escrituras en el judaísmo, que tiene su propia colección de textos, que tiene su propio orden y que es la base de lo que posteriormente se llamará Viejo Testamento y Biblia cristiana. Pero precisamente hace un corte antes de los evangelios, antes de los textos de los apóstoles. Entonces es la base de la Biblia, pero de contenido puramente hebreo, ¿no? También podemos decir que en este aspecto el Tanaj no es exactamente equivalente al Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque no cuenta con exactamente los mismos libros. Hay algunos textos considerados apócrifos o considerados deuterocanónicos que se incluyen en el Antiguo Testamento de las Biblias cristianas, pero que no aparece en el Tanaj. Ahora bien, el Tanaj es un acrónimo, es decir, es una sigla que se compone del nombre que en general se le da a los diferentes fragmentos, a los diferentes conjuntos de las escrituras en el mundo judío. Entonces, bueno, comentábamos, los judíos tienen su propia forma de organizar los textos, su propia forma de llamar a los libros, también, ¿cómo podríamos decirlo? Incluso su forma de citarlos, ¿no? Entonces, denme un segundito, aquí tenemos la versión, la podemos ver con su camisa, se la voy a retirar para que ustedes las puedan ver sin las cubiertas, se puedan hacer una idea de la presentación final. Son bastante diferentes, pero bueno, básicamente, comentábamos, son el mismo texto. Entonces, ahora les explico. Miren aquí, decíamos, el Tanaj es un acrónimo. Y el Tanaj tiene que ver con el orden propio de las escrituras. Entonces, el Tanaj está conformado de tres partes básicas. La Torá, que es de donde viene la primera T. La Torá, los Nevi'im, es decir, los libros de los profetas, y los Ketuvim, es decir, los escritos. En la Biblia cristiana a los escritos se les llama agiógrafos o libros poéticos.
Ajá. Entonces, bueno, primero vamos pues a la presentación del texto, ¿no? Entonces, la primera parte del texto tenemos la Torá. Ajá. La Torá consta de los primeros 5 libros de la Biblia, que es el conjunto canónico, el conjunto base de la Biblia hebrea, y está compuesto por los libros de Bereshit o Génesis, Shemot o Éxodo, Vaikra, Levítico, Bamidbar, Números, y Devarim o Deuteronomio. De aquí pasamos a la sección de Ketuvim. La sección de Ketuvim se corresponde a los profetas, pero no es exactamente la misma selección de la Biblia cristiana. Hago la comparación, sobre todo entendiendo que la mayor parte del público, y de hecho la mayor parte de los alumnos con los que trabajo son católicos o pertenecen a diferentes denominaciones cristianas y de esta manera se van ubicando, ¿no?, en lo que conocen. Entonces, primero decíamos, tenemos los Nibim, los libros de los profetas, que ustedes podrán ver comprende algunos de los llamados libros históricos de la Biblia cristiana. Tenemos Yehoshua o Josué, Shoftim o Jueces, Shemuel o Samuel, Melachim o los libros de Reyes, Yeshayahu o Isaías, Jeremiahu o el libro de Jeremías, y Ezequiel, entonces el polémico libro de Ezequiel, y por último, en un solo libro, tenemos a 12 autores más, el Shenim Eser, es decir, los 12 pequeños apóstoles. Josea, u Oseas, Joel o Joel, Amós pasa al cristianismo, pues tenemos a Obadiah o Abdías, Yoná o Jonás, Mija o Miqueas, Nahum o Nahum, Habacuc o Habacuc, Zefania o Sofonías, Hagai o Hagías, me parece que lo llaman en la Biblia cristiana, ya uno estudiando esto se va desafanando de algunas cosas, y Zeharia o Zacarías, y por último Malachi o Malaquías. Y bueno, tenemos la última sección, la sección de Ketuvim, que significa escritos. Katav en hebreo significa él escribió. Entonces, por lo tanto, todas las palabras que tienen que ver con esta raíz, Hav, Tav, Bet, apuntan hacia los escritos, hacia los manuscritos, mejor dicho, el acto, ¿no?, de compendiar en texto. Entonces aquí también igualmente tenemos intercalados algunos libros que se consideran proféticos, algunos libros que se consideran poéticos, pero que sobre todo en el judaísmo forman parte o de la lectura cotidiana, como los salmos, o también de algunas fiestas. Entonces, la sección de Ketuvim está compuesta por los textos de Teilim, o los salmos, Mishle, o los proverbios, Job, Job, Shira Shirin, es decir, Cantar de los Cantares, Ruth, el libro de Ruth, Eija, que son las Lamentaciones, Coelet o Eclesiastés, Esther, el libro de Esther, valga la redundancia, Daniel, el libro de Ezra y Nehemia, que en el judaísmo es un solo texto, y por último, Divrei Hayamim, es decir, las crónicas. Entonces, miren, les abro los dos textos para que puedan ver el tamaño de la fuente. Entonces, el hebreo cuadrado es un tipo de letra bastante legible, bastante reconocible a distancia. Entonces, en este aspecto, la diferencia no es demasiada, ¿no? Aunque si uno ya tiene un poco la vista cansada, este tamaño queda perfecto, y aún así esta pequeña versión pues es bastante amable. Ahora bien, ya nada más les platico un poquito, por un lado, ¿no? Es importante para los estudios bíblicos tener un Tanaj, sobre todo si uno tiene la intención de irse directamente a la fuente, de irse a los textos originales, ¿no? Entonces, el hebreo tiene una serie de giros, una serie de especialidades que lo hacen un texto difícil
de trasladar para otras lenguas. Una vez que ustedes se den la oportunidad de leer el texto en su lengua original, se irán dando cuenta, ¿no?, de que siempre ha habido algo o bastante, ¿no?, que no ha terminado de ser traducido en las diferentes versiones que conocemos hasta hoy en día, ¿no? Entonces, en este aspecto es material base para investigadores e incluso a nivel devocional también para la gente que quiere tener un contacto fuerte, un contacto directo con las escrituras. Entonces, si bien puede ser que ustedes pues todavía no hablan hebreo, todavía no manejan la lengua, ¿no?, que de hecho es algo que cuesta bastante tiempo, bastantes años terminar de dominar, de pulir en el mundo judío, porque a los chicos los ponen a leer esto, podríamos decirlo, de toda la vida. Entonces, sobre todo si uno, digamos, ya es mayor y quiere empezar a conocer el universo de las escrituras, pues puede costarle bastante trabajo, ¿no? Porque no solamente nos encontramos frente a otro idioma, sino también frente a un tipo de escritura, incluso una mecánica de escritura completamente diferente. Entonces ustedes pueden ver las letras cuadradas, pero también una serie de signos como puntitos, que son las vocales, y otros signos diacríticos por ahí. Entonces, hasta podemos decir que en este aspecto el funcionamiento del alfabeto es diferente al alfabeto latino que manejamos cotidianamente en español, en inglés, en alemán, en general en Occidente. Entonces hay que aprender completamente a leer en otro idioma, bajo otras condiciones. Entonces, hay muchas ediciones recomendables de la Biblia, muchas traducciones, que incluso, ¿no?, en este aspecto, en razones de fe, en razones de devoción de las diferentes congregaciones, pues cada quien tiene su recomendada, pero en este aspecto, de nuevo, si uno quiere ir sobre el texto, esta versión está muy bien. ¿Por qué adicionalmente? Precisamente porque si ustedes están aprendiendo a leer en hebreo y quieren llegar a dominarlo, pues necesitan una biblioteca lo bastante amplia para practicar la lectura, para practicar precisamente la vocalización, el reconocimiento de las letras, a través de ello irse dando una guía en el significado, en la traducción. Entonces, hay algunas versiones, más adelante se las mostraré, que tienen el texto en español y el texto en hebreo. Uh-huh. Pero podríamos decirlo así, por un lado, si uno ya más o menos conoce la lengua, puede hacer la comparación muy bien, ¿no?, y puede saltar de un texto a otro de manera fluida, pero de nuevo, cuando uno está aprendiendo, ¿no?, y quiere enfocarse en la práctica de la lectura, en el dominio de la habilidad esencial de la lectura, de la pronunciación, de la escritura, entonces bien recomendable que tenga una Biblia de cabecera. Entonces que tenga su Biblia en hebreo, hasta podríamos decirlo así, para evitar la tentación, ¿no?, precisamente de andar comparando, perder tiempo y hacer un esfuerzo doble entre ajustarse al hebreo, ajustarse al español, saltar de aquí para allá. Entonces, cuando uno está aprendiendo esto puede llevarle bastante tiempo, ¿no? Puede invertir mucho simplemente en ese pasar de texto en texto. Uno puede distraerse mucho, ¿no? Entonces, de esta manera, uno se ocupa, uno se concentra directamente en aquello que desea estudiar, ¿no? Decíamos también, es un texto bastante amplio, o sea que básicamente uno tiene muchas lecturas, tiene mucho por donde estar estudiando. Quizá en algún momento ustedes puedan comprar otros textos en hebreo, textos rabínicos, textos cabalísticos, también incluso escritos en arameo, pero bueno, para entonces ustedes ya habrán tenido una práctica bastante avanzada con el texto de la Biblia en sí.
Ahora bien, ya nada más les platico unas pequeñas diferencias. Al final de estas ediciones tienen algunos agregados. Ajá. En este aspecto, esta edición, ajá, la edición de bolsillo grande, ajá, tiene al final las lecturas de la Haftará, las lecturas de las fiestas, las recomendaciones rabínicas del texto, ajá, y algunas versiones optativas, ajá, sobre los textos de Daniel y de Ezra. Ajá, entonces algunas versiones que sean diferentes, que se han conservado con el tiempo, aquí están. La otra versión, la versión pequeña, precisamente como es una versión de estudiante, pues tiene algunos agregados, podríamos decirlo, de apoyo importantes. Entonces aquí pueden ver. Uh, ejemplo, tenemos el calendario de las Haftarot y de las lecturas especiales para las fiestas. También tenemos los 10 mandamientos. Entonces, para la lectura, para el repaso constante. Pueden ver aquí, bueno, déjenme llevarlos a algunos agregados importantes que es recomendable que precisamente como estudiantes tengan bien en cuenta. Tenemos aquí, ajá. Primero, los signos musicales de la Torá, del Tanaj. Entonces, en el mundo judío, la Biblia no solamente se lee, sino que también se canta. Entonces, aquí tenemos el sistema tradicional de escritura de los signos musicales. Y aquí tenemos la versión en pentagrama, en el sistema de música occidental. Entonces, por ejemplo, tenemos estas curiosidades. También esquemas de las familias de los patriarcas, por ejemplo, mapas de la tierra de Israel, del mundo en la época de las escrituras, la tierra de Israel, la división de las tribus, los viajes del Éxodo, por ejemplo. Ajá, aquí tenemos un mapa de Jerusalén, un esquema del templo de Jerusalén. Y al final, de nuevo, también tenemos las versiones que les platicaba de los libros de Daniel y de Ezra. Entonces, algunas variaciones que se han presentado con el paso del tiempo y que se conservan en estos textos precisamente para su confrontación. Bueno, entonces vamos terminando ya el día. Muchas gracias por su atención. Entonces, si les gustó el video, espero que lo puedan compartir y también que nos dejen un like. Con todo gusto, si desean inscribirse a nuestro canal, bienvenidos para los contenidos que vamos a estar desarrollando de aquí en adelante. Entonces, muchas gracias por todo. Hasta pronto.